La Secretaría de Asuntos Internacionales tiene el honor, así como estamos como en tarjeta de invitación, de darles la bienvenida de verdad, de corazón, porque este evento que hoy iniciamos como segunda parte de los diálogos con los embajadores es muy importante no solamente para el PRI, para el área internacional, sino para dar a conocer a todos los que están presentes y a los que no vienen, que la importancia de la política exterior de México, que históricamente inició el PRI, que es de aquí de donde nace el gran éxito y el triunfo de nuestras relaciones internacionales, donde en aquellos tiempos el PRI se hace responsable de la política exterior de México y hace mancuerna con la Secretaría de Relaciones Exteriores. De ahí en adelante, el PRI adquiere una popularidad impresionante a nivel mundial. Llegamos a ser el primer país de América Latina, solamente compitiendo con Brasil, con algunos puntos más menos, pero siempre el hablar de la política exterior de México tenía que ver con el PRI y aún hoy tiene que ver con el PRI. De verdad es penosa la participación que tiene hoy nuestra Cancillería, pero dejemos eso a un lado. Hoy inauguramos una gran etapa y me place muchísimo abrir este diálogo con el excelentísimo señor embajador de Irlanda, el embajador Ruairi de Borca, quien tiene una vasta experiencia diplomática, y conversando con él en unos meses antes, me llamó muchísimo la atención su diálogo y su historia. Es una historia extraordinaria, como habrá de otros, pero de él, su experiencia que les comentará, les va a fascinar de verdad. Y sé que él aportará para cada uno de nosotros un poco más de sapiencia y que después cada uno podrá participar para platicar con él. Agradezco mucho su presencia y le doy la palabra a Sofía Carvajal, quien será la moderadora de este evento. Gracias a todos por venir, de verdad, de corazón. Gracias. Muchas gracias, Elsa, por abrir este importante evento. Yo nada más quiero puntualizar, como lo dijo muy bien Elsa, que el PRI ha tenido una labor muy destacada alrededor del mundo. Ustedes no saben cómo en todos los países de Europa, África y Asia se conoce al PRI y se le reconoce un trabajo de mucho nivel, de mucho profesionalismo, y tiene ese reconocimiento gracias a los gobiernos del PRI. Entonces, nosotros tratamos desde la Secretaría de Asuntos Internacionales de mantener ese buen nombre hacia afuera y de mantenernos vigentes y de tratar de influir de alguna manera con nuestros legisladores en lo que son propuestas e iniciativas que nos parecen indispensables para continuar teniendo o mejorando la labor de nuestra Cancillería. En esta ocasión, como bien dice Elsa, nuestro querido embajador es embajador concurrente también en Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y además del embajador, viene con él la señorita Iris Cruz, asesora para asuntos políticos de la Embajada de Irlanda. Bienvenida, Iris. Voy a leer un poco la gran trayectoria profesional del embajador Ruairi de Borca, que llegó a México en el verano de 2024, es decir, no tiene tanto tiempo, y tiene una maestría él en Administración Pública por el Institute of Public Administration Ireland y una maestría en Inglés por University College de Dublín. El embajador fue director general del Área de Cooperación para el Desarrollo y África, conocida como Irish Aid, secretario conjunto para Irlanda de la Secretaría para Reino Unido e Irlanda, Belfast, Irlanda del Norte. Fue embajador de Irlanda en Mozambique,
primer secretario de la Embajada de Irlanda en Madrid y segundo secretario de la Embajada de Irlanda en Atenas. Fue director de Justicia y Seguridad, director general de la Unidad para Irlanda, el Reino Unido y América, así como de la región de los Balcanes del Oeste y primer secretario de Emergencia y Ayuda Humanitaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda. También fue director adjunto de regulación bancaria del Ministerio de Finanzas de Irlanda. Como ustedes pueden ver, tiene una amplísima participación en diferentes áreas de gobierno y de la diplomacia irlandesa. En diciembre de 2024, los irlandeses acudieron a las urnas en elecciones anticipadas para renovar los 174 escaños del Parlamento, conocido como Dáil Éireann, el cual fue el encargado, y él fue el encargado de elegir al este Parlamento fue el encargado de elegir al primer ministro, o mejor conocido como Taoiseach Michael Martin. En esta elección adelantada, los votantes se guiaron para ejercer este derecho por los principales temas que más han estado preocupando a Irlanda después de la pandemia. Entre estos temas, y lo menciono porque es parte de los temas que el embajador va a tocar, dentro de estos temas destacan la crisis de la vivienda tiene un alto costo en rentas y adquisición, la situación sanitaria y la crisis migratoria, así como una distribución de la riqueza, una mala distribución de la riqueza. Así que, sin más, te doy la palabra, querido embajador. Bueno, primero quiero dar las gracias a Elsa, Silvia y todo el PRI para la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, más honorado porque yo soy el primero en dialogar con ustedes en esta segunda ronda del diálogo con diplomáticos y también porque tengo este honor en este año que celebramos, bueno, el 50º aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Irlanda. Bueno, en un país con una historia de 200 años de independencia como México, 50 años no suena como muchos. Irlanda somos independientes desde hace 100 años. Entonces, la mitad de nuestra periodo de independencia tuvimos relaciones formales con México. Pero hay que decir que nuestras relaciones tienen centenas de años de vínculos, de amistad, de historia. Lo que a veces tiene la resonancia más profunda aquí es la historia del batallón de San Patricio. Claro. Sí, que los únicos extranjeros celebrados en el panteón, atrás del sillón del presidente del Congreso de la Unión, y estamos muy agradecidos por este honor. Pero también hay más. Yo creo que quizás había 2 presidentes mexicanos con antecedentes irlandeses. Por seguro, el presidente Comonfort tenía raíces irlandeses y se dice, pero yo no sé si es la verdad, pero entre amigos las verdades a veces no cuentan. Se dice que Álvaro Obregón también tenía antecedentes irlandeses. Se dicen que su apellido su padre fue O'Brien. Y él tardó tanto tiempo explicando su nombre, tan diferente y tan difícil aquí, que se cambió para Obregón para facilitar el diálogo con los mexicanos. No sé si es la verdad, pero es una buena historia. Sí, es una buena historia. Bueno, el famoso Zorro también nació en Irlanda. Él es celebrado en el Monumento para la Independencia aquí. Entonces, tenemos mucho más en términos de relaciones que diplomáticas. Pero yo creo que algunas de las raíces de estas relaciones, la lucha para la independencia de México, preguntas de liderazgo, cómo se lidian con países mayores vecinos, estos ejes tenemos en común y esto influye la exposición de nuestra diplomacia. Yo creo que en eso tenemos no solamente unas relaciones atrás, pero mucho más para hacer entre el futuro. Sí. Embajador,
Ahora sí es el momento de tu exposición, hablando justamente de que Irlanda y México celebran 50 años de relaciones diplomáticas y que México es el país latinoamericano que tiene la mayor relación comercial con Irlanda, así que te doy la palabra para que hagas tu exposición a ese respecto. Bueno, yo estuve aquí hace 20 años trabajando también en la embajada y salió con muchas buenas memorias, hasta una hija nacida aquí. Entonces, en aquel momento, Irlanda y México teníamos un comercio de casi $4 millones al año. Hoy en día, esto ha cambiado drásticamente. Tenemos un nivel de comercio hasta $5 billones en mercancías y $2,5 billones en servicios. Entonces, ha aumentado casi por 1000 veces nuestros intercambios comerciales. Y empresas irlandesas emplean a más de 100,000 personas aquí en México. Entonces, yo creo que somos el país europeo, el sexto socio comercial de México en Europa, aunque somos una isla de apenas 5 millones de personas. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento muy interesante, porque ya hemos llegado a un momento, yo creo, de transición, de masa crítica. Y podemos hacer mucho más para el futuro. ¿Y por qué dijo eso? Bueno, primero porque el gran motor por el cambio para la inversión irlandesa aquí fue el acuerdo global con la Unión Europea. Y después de ese momento había mucha inversión europea, incluyendo irlandés, para México. Ya estamos en las vísperas de un acuerdo renovado, ojalá sería renovado antes del fin del año. Yo creo que esto llega a un momento muy, muy importante para Irlanda y para México, porque la inversión y el comercio mexicano hacia Europa todavía tiene mucho para hacer. Sí, hace 20 años hablamos de este potencial, pero hay un mercado enorme en el norte y es muy fácil por una empresa mexicana, fue muy fácil para una empresa mexicana entrar en este mercado. Entendemos eso porque tuvimos casi la misma relación con los Estados Unidos que ustedes. Somos vecinos por el otro lado. Sí. Es muy fácil para nosotros, fue muy fácil para nosotros también. Yo creo que ya estamos en un momento en que estratégicamente para México, tanto como Irlanda, tenemos que diversificar. Es una oportunidad para acercarnos mejor y quizás este nuevo acuerdo global, cuando está sellado y firmado, sería un momento para esta diversificación mexicana para Europa y quizás Irlanda como puente de entrada para algunas empresas mexicanas. Y para más empresas irlandesas, diversificar los Estados Unidos y entender mejor el mercado latinoamericano, utilizando México como otro puente de entrada. Embajador, ¿cuántos irlandeses viven en México? 500, somos pocos. Hay 5,000 mexicanos en Irlanda. 5,000. Y bueno, esto es un hecho bastante reciente y yo creo que en eso ustedes tienen 5,000 embajadores mexicanos, más que la embajada ahí en Irlanda, y están haciendo un gran esfuerzo para que nosotros conocemos mejor a México, gracias a Dios. Embajador, ¿hay algún tipo de intercambio comercial? Digo, educativo. ¿De qué? Educativo, algún tipo de intercambio académico o educativo. Sí, bueno, de estos 5,000, 1,000 mexicanos, 1,000 son estudiantes. Y la mayor parte están estudiando maestrías o doctorados. Y hay muchas universidades irlandesas tienen acuerdos con universidades mexicanas. El TEC de Monterrey es la universidad mexicana con más acuerdos
con universidades irlandesas. Yo creo que el reto es convertir estos enlaces en mejores, intercambios de investigación en conjunto sobre algunos temas. Y parte de mi trabajo es plantear ideas, semillas de investigación. Y en esto yo creo que tenemos varios polos en común. México es un gran centro para la industria farmacéutica, por ejemplo. Irlanda también. ¿Cómo podemos trabajar más en conjunto en hacer investigaciones en conjunto sobre nuevos farmacéuticos, por ejemplo? México tiene muchos centros de datos, sobre todo en Querétaro. Irlanda también. Esto lleva con eso muchas preguntas sobre, necesita mucha energía, por ejemplo, mucha agua. ¿Cómo podemos gerir estos centros de datos que son el futuro de cualquier economía, gastando menos cosas? Entonces, hay varias diferentes áreas de investigación, no olvidando el sector agrícola. Y en el norte de México, ustedes tienen una gran industria de ganadería. Nosotros también hay más vacas en Irlanda que gente. Y tenemos mucha investigación que quizás de utilidad aquí, pero también yo creo que podemos hacer más cosas en conjunto. No es solamente una pregunta de alumnos, yo creo que podemos hacer más cosas para profundizar las investigaciones, para hacer más cosas en conjunto a nivel comercial luego. Embajador, tal vez nosotros podríamos ayudar a hacerles llegar desde la embajada con universidades privadas que hay en México, como la Ibero, como además del TEC de Monterrey, hay muchas otras universidades a donde poder hacer llegar estos acuerdos para que pudieran ustedes ampliarse y pues nosotros beneficiarnos muchísimo también de ustedes. Embajador, no sé si vas a querer que pasen tu presentación. ¿Va a pasar la presentación? Sí, bueno, obviamente yo soy de Irlanda. Irlanda es un país un poco lejos. Entonces yo quisiera quizás introducir a Irlanda a ustedes un poco y quizás decirles cómo que nuestra historia influye en nuestra diplomacia. Bueno, somos una isla de 80,000 kilómetros cuadrados más o menos, dividido en dos. Un parte pertenece al Reino Unido, que es Irlanda del Norte, y 79,000 kilómetros es lo que dice es la República de Irlanda. Entonces, quizás un eco con México, un parte del territorio mental de nosotros pertenece a otro país, quizás como esta parte de México perdido hace casi 200 años en la guerra de los 1840. Y nuestra población, como dijo, es apenas 5 millones de personas. Y nuestro PIB per cápita es más o menos un tercero del PIB de México. Entonces, nuestro PIB per cápita es más o menos $100,000 per persona por año, en comparación con un PIB en México de más o menos $13,000 por persona por año. Entonces, somos pequeños, pero somos el país 24 en términos de PIB en el mundo. Entonces, México es más o menos 12 o 13º en el mundo. Entonces, no somos tan pequeños en este sentido. Y en nuestra historia, bueno, somos independientes 100 años, desde 1972. Y probablemente hasta el finales del siglo pasado, la mayor parte de nuestros primeros 50, 60 años, 80 años, fueron un proceso de definirnos, sobre todo en relación con el ex país colonial, los ingleses. Entonces, comenzamos con una guerra civil,
las cicatrices de la guerra civil influyen en nuestra política hasta el momento. Los dos grandes partidos fueron partidos opositores en nuestra guerra civil, pero hoy en día están en una coalición, en nuestro gobierno. Entonces, solamente tardamos casi 100 años en reparar los heridos de nuestra guerra civil. El gran momento del nuevo país para entrar en el mundo fue un año después de la independencia. Estuvimos admitidos en la Liga de las Naciones. Y esto fue, bueno, casi 10 años de la admisión de México. Y esto voy a regresar a este tema porque Irlanda tardó 10 años después de la formación de las Naciones Unidas por ser admitidos debido a las posiciones que tomaba, porque éramos un país neutral en la Segunda Guerra Mundial. México no fue admitido a la Liga de Naciones por ser un país, bueno, neutral durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, tenemos muchos ecos en nuestra historia. Y para nosotros la entrada en la Liga de Naciones fue muy importante porque el Reino Unido no quisiera que Irlanda sea un país independiente. Quisiera que Irlanda siga siendo país del imperio, un dominio como Canadá o Australia y los Estados Unidos. Pero Irlanda quisiera ser una república. Fue muy importante entrar en la Liga de Naciones para registrar el Tratado de la Independencia. Porque solamente un país soberano se puede registrar un tratado. Entonces, uno de los primeros actos diplomáticos fue entrar y registrar este tratado. Y los ingleses quejaban, pero bueno, los gringos nos apoyaban en eso. Y esto por la diáspora irlandesa, que quizás es un tema que debemos volver a hablar. Importante, en 1932 hubo una transición pacífica del poder, de un lado un partido que representa a los ganadores de la guerra civil a los perdedores. Una transición pacífica al poder. Y durante todo este tiempo estuvimos fascinados con los ingleses y con los otros países del Commonwealth para ampliar el espacio de maniobrar para este nuevo país, para no estar esposado con el ex país colonial. Entonces, esto fue el tema dominante hasta una guerra económica con los ingleses, que nos costó mucho en términos de dinero. En 1937 había una nueva constitución para Irlanda, que es la constitución republicana más vieja de toda la Unión Europea. Y luego entró la Segunda Guerra Mundial. Quedamos neutrales por varios motivos, pero sobre todo porque fue políticamente imposible entrar a la guerra al lado del expoder colonial. Pero estamos neutral al lado de los aliados. Y fue muy complicado. Sí. Y luego salimos del Commonwealth en 1980 y 40, después de mucho trabajo con los indios, los de India. Trabajamos mucho con ellos para amplificar el espacio, para encorajarles en un viaje hasta la independencia también. Quizás una beca de los enlaces de México con otros países revolucionarios en el momento de su revolución. Y declaramos la República. Y luego comienza la historia de Irlanda moderna. Y todo eso éramos muy pobres, el país más pobre de Europa Occidental. Y hubo un gran hambruna en Irlanda en los 1840s y la población disminuyó en la mitad.
y el descenso de población continuó hasta los años 60 del siglo pasado. Entonces, esto fue para mí una indicación de quizás fracaso de nuestro nuevo Estado que no estaba en condiciones de mantener una población creciente. En los años 60 cambiamos nuestra política externa de ser un país bastante cerrado por ser un país con un opuesto al libre comercio. Quizás un poco más antepasado que ustedes, pero fue más o menos un camino similar. Y entramos a la Unión Europea con Inglaterra, con Dinamarca, en 1973, que fue quizás el equivalente a entrar en el NAFTA de ustedes. Y fue difícil políticamente y socialmente esta transición porque tuvimos que cambiar la estructura de la economía. Y en 1969 comenzó una guerra civil en Irlanda del Norte. Y la frontera de Irlanda del Norte es a 80 kilómetros de Dublín, la capital de la República. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero quiero darles algunos números para que ustedes entiendan la escala de los problemas allí. En la guerra que duró hasta 1998, el total de muertes fue 3.500. Esto no suena mucho, pero es un sitio muy pequeño. En la población de México, el equivalente sería 253.000 muertos en números mexicanos, en equivalencia. O heridos en números mexicanos, el equivalente de 734.000 heridos. Y en números de presos políticos, 150.000 equivalentes en números mexicanos. La proporción de daños en un sitio muy pequeño fue enorme. Y esto tenía, aunque fue a la mayor parte concentrado en Irlanda del Norte, esto tocó a la evolución de Irlanda del Sur, tanto a la evolución del Reino Unido. Y el gran problema político, diplomático para nosotros por 30 años fue cómo podemos parar esta guerra civil, cómo podemos mejorar las relaciones con el Reino Unido para dar chance a la parte norte de nuestra isla de crecer, de tener una normalidad. Esto, tanto como el reto de ser miembro de la Unión Europea, ¿cómo podemos jugar un papel como isla, separado físicamente del continente? ¿Cómo podemos jugar un papel como en el momento de nuestra entrada al país más pobre de la Unión? ¿Cómo podemos entrar en eso? Estos fueron los grandes retos diplomáticos para nosotros por muchos años, quizás hasta el fin del siglo XX. Muy importante lo que nos cuentas, embajador, y te agradecemos sobre todo esta ilustración sobre los pasajes más complicados en la historia de la nación irlandesa, como es, y si nos pudieras platicar un poquito del acuerdo de Viernes Santo y de la promoción de la paz y la reconciliación en toda la isla. Para ponerlos en antecedentes a ustedes, este acuerdo se dio por el conflicto norirlandés conocido como The Troubles, y fue un conflicto armado interétnico en Irlanda del Norte que enfrentó a los unionistas de Irlanda del Norte de religión protestante, que eran partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido debido a la colonización del Ulster, y por el otro lado a los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y minoritarios, partidarios de la integración del territorio en la República de Irlanda, que es un país predominantemente católico. Ambos bandos recurrieron a las armas y la provincia se hundió en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo, que es el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo gobierno en el cual católicos y protestantes comparten el poder.
Y yo les puedo decir que yo recuerdo de niña, los periódicos y las noticias hablaban siempre mucho de estos, del IRA, exacto, y de bombas y de cosas terroristas, ¿no?, que sucedían en Irlanda, y para nosotros todavía era un poquito lejana la historia. Como el embajador fue director general para Irlanda, el Reino Unido y las Américas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y fungió como responsable de la aplicación del Acuerdo de Viernes Santo, pues ¿quién mejor que él para platicarnos más acerca de este proceso y su experiencia como negociador con grupos armados, como el Ejército Republicano Irlandés, del que estábamos hablando hace ratito? Entonces, a mí me parece que todos quisiéramos escuchar cómo viviste ese proceso y cómo lograste esa negociación, embajador. Es muy complicado el tema de Irlanda del Norte. Pido disculpas con nunca puedo decir esta palabra, anticipadamente. Sí, me voy en detalles demasiado técnicos. Pero si ustedes aquí han escuchado de las bombas y del ira y del odio de aquel momento, bueno, nosotros en Irlanda crecimos con esto. Y aunque la mayor parte de la violencia fue en Irlanda del Norte, la violencia tocó a Irlanda. Había algunas bombas en Dublín cuando era muy joven. Una de mis tías fue víctima, no, gracias, no murió, pero fue víctima de una de esas bombas. Entonces, hay pocas familias en la isla que no fueron tocadas de una manera u otra. Cuando comenzó la violencia, había una onda de refugiados desde Belfast hacia el sur, que fue la onda de refugiados, mayor onda de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y la IRA no solamente quisieron un cambio en Irlanda del Norte, cuando comenzó la violencia, ellos también quisieron un cambio en Irlanda del Sur, porque su idea fue una nueva república, una perfección. Y en Londres no había mucha conciencia de Irlanda del Norte. Después de la independencia del sur, ellos limpiaban sus manos de Irlanda del Norte y dejaban a los unionistas estar encargados de este territorio sin tomar en cuenta que no estaban en gobierno para todos, solamente por un parte de la isla. Y las conversaciones sobre cómo conseguimos una paz comienzan muy temprano en la guerra. Y el primer acuerdo no fue en 98, el primer acuerdo fue en el año 1704. 1974, los acuerdos de Sunningdale. Y esto admitió un papel para el sur en la administración de Irlanda del Norte. Este acuerdo fracasó y en 85, después de unas huelgas de hambre y una ola de violencia, la IRA recibieron en este momento muchas armas de Gaddafi, muchos explosivos, estaban muy bien armados. Había otro acuerdo con los británicos llamado the Anglo-Irish Agreement, que permaneció una presencia irlandesa en Irlanda del Norte. Y abrió un espacio para hablar y para que los funcionarios y los políticos irlandeses y británicos se conocieran mejor, para abrir camino para diseñar un paz de verdad. Y esto implica que funcionarios como yo y otros, y yo no estuve ahí en los 80 porque no soy tan viejo todavía, pero comenzamos a hablar en secreto con los grupos armados, los paramilitares como llamamos, pero grupos ilegales armados. En secreto, a riesgo político, porque si fueran
en abierto, bueno, el rechazo público en aquel momento pudiera ser muy, muy grande. Riesgo personal, porque estos diálogos no fueron en lugares seguros para nosotros, fueron lugares seguros para los paramilitares, normalmente en sus recintos. Y ellos estaban, te puedes imaginar, no estaban a veces preparados para hablar de una manera, bueno, ¿cómo se dice? Bien educado, porque fueron, por la mayor parte, hombres de guerra. Algunas mujeres también, pero la mayor parte fueron hombres de guerra. Algunos fueron más politizados, los nacionalistas, los republicanos, los del lado irlandés, por falta de otra manera de decirlo, tienen una propuesta política. Al otro lado, que los lealistas, leal a la corona inglesa, no fueron bien politizados, no tienen una educación política. Entonces tuvimos que apoyarles, como el sur, como sus enemigos, en la construcción de plataformas políticas para abrir camino para entrar en la paz. Y fue curioso porque todavía ellos tienen más confianza en el gobierno irlandés que en su propio gobierno, porque tuvimos que probar nuestra buena fe. Sus buenas intenciones. Sí. Y hasta hoy, bueno, yo soy muy amigo con algunos de ellos, y hace 3 años uno de ellos quisieran matar a nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, las relaciones están muy complicadas. Pero esto abrió en 92 un acuerdo entre los dos gobiernos británicos y irlandés, basado en los contactos secretos, en un serio de proposiciones para la paz. Y nos tardamos 5 años en convertir estas proposiciones en el acuerdo. Y el acuerdo es un documento de 30 páginas. Es muy corto. Sí, es muchos principios, pero al final fue una cosa muy sencilla. Una persona en Irlanda del Norte puede ser británico o irlandés, o ambos. Construimos un nuevo sistema de gobierno basado en principios de derechos humanos. Y nos ayudó mucho que Irlanda y el Reino Unido fueran ambos miembros de la Unión Europea, porque en este ámbito compartimos un cuadro marco de leyes y éramos en la misma mesa como socios. Y nuestra historia no nos divide en aquella mesa, nos unen, porque compartimos más que nos dividen en Europa. Esto fue muy importante. Y hay una presencia irlandesa en Irlanda del Norte, del gobierno irlandés en Irlanda del Norte, trabajando con el gobierno británico y también trabajando con el gobierno de Irlanda del Norte. Esto fue muy, muy importante. Y en retorno, Irlanda cambió 2 artículos en nuestra Constitución que dice que Irlanda del Norte pertenece a nosotros. Entonces, hay más cosas que eso en el acuerdo, pero eso fue. Y recibimos mucha ayuda de otros en llegar a este momento. El presidente de los acuerdos de las negociaciones fueron el senador George Mitchell de los Estados Unidos, Cyril Ramaphosa, ahora presidente de África del Sur, nos ayudó en el proceso de desarme. El presidente Harry Holkey de Finlandia también. Un general canadiense, John de Chastelain, también nos ayudó en este momento, y muchos otros. Pero un paz no es un momento, no es un acuerdo, es un proceso. Los fuegos no se
apaga cuando hay un documento. Hay que continuar y seguir con el trabajo. Y desde entonces hay, 5 o 6 más acuerdos con los partidos o con los británicos para salvaguardar, para cambiar las cosas, para asegurar que no volvemos para la paz. Y sigamos con los diálogos con los grupos armados. En primera parte fue para asegurar que había procesos de desarme que tardaban hasta el 2010, para asegurar un respeto para una policía reformada, porque la policía fueron también un grupo armado en el conflicto, para asegurar el respeto para ambas las tradiciones ahí y muchas otras cosas. Entonces, tenemos que maniobrar diariamente para asegurar que la paz se mantenga. Y es otra historia y voy a terminar, pero el Brexit fue quizás el reto más grande que sufrió la paz desde hace este momento. Muchas gracias, embajador. Del Brexit vamos a hablar en un momento. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. George, por favor. Buenas tardes, bienvenido, embajadora. Al PRI, el Partido de la Revolución hecha gobierno. Y bueno, a Irlanda hay que valorarla no de 50 años, ¿no? Irlanda es una historia de más años. Yo creo que los primeros irlandeses se ubican allá por 1821, ¿no? En la zona de Chihuahua, sobre todo, en la zona minera de Zacatecas. Entonces, es una relación muy importante para México. Y sobre todo, Irlanda para México fue una multinacional de solidaridad. Todos recordamos al Batallón de San Patricio, aquellos soldados que desertan del ejército de Estados Unidos durante la invasión norteamericana para unirse al ejército mexicano y combatir la invasión, ¿no? Entonces, no nada más es cerveza, es tequila, whisky. ¿Sí? Es una historia, ¿no?, que nos une. Y en el PRI siempre la reconocemos porque somos un partido histórico con una gran presencia global. Nuestro presidente tiene una actividad internacional muy importante. El senador Alejandro Moreno es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, una organización que agrupa a 75 partidos de 30 países. Además, es vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, una organización de partidos demócratas, laboristas, nacionalistas. Ahí somos 120 partidos de todo el mundo. Y tenemos un gran trabajo porque en Asia, porque hacemos una trilateral de partidos junto con los partidos asiáticos agrupados en la ICAT, que son 350, los partidos africanos, que son de CAT, que son 88, y los de la COPAL, lo que nos hace cerca de 600 partidos en el mundo. Entonces, tenemos una actividad internacional muy importante del PRI, ¿no? En ese contexto, como usted se dará cuenta, hay muchos jóvenes, son jóvenes que vienen de la UNAM, son gentes que vienen de la Metropolitana, otros muchachos que vienen del Poli, de las universidades públicas de México más importantes, y que trabajan de manera constante desde la red de Jóvenes por México, que está Miguel, está Julián, están muchos con nuestro amigo diputado Carlos Mancilla. Y son jóvenes que están estudiando, están en la universidad, y yo creo que les interesa saber de qué manera podrían ellos tener información para tener sus intercambios en Irlanda, para poder llevar el mensaje a sus universidades, de decirles lo que es Irlanda, ¿no? Irlanda es una gran nación, porque una nación no se mide por el tamaño de su territorio, sino por la grandeza de su gente. Y
esa grandeza y esa solidaridad y amistad ha estado en México de manera permanente, por 2 siglos, ¿no? Entonces, nuestra misión desde el PRI, el objetivo del presidente Moreno es seguirla incrementando. Y qué mejor incrementarla mediante el intercambio de jóvenes entre ambas naciones. Además de jóvenes priistas, porque aquí tenemos un instituto de capacitación y desarrollo político, que es el Instituto Reyes de Heroles, que preside nuestro compañero Omar García Loria, y tenemos a nivel de la COPAL el Instituto Gustavo Carvajal Moreno, donde están jóvenes y de toda América Latina y el Caribe. Entonces yo creo que se podrían hacer cosas importantes y estos jóvenes podrían ser los mejores embajadores entre ambas naciones. Entonces, si nos podría decir cómo podríamos incrementar esa información para ellos, ¿no? Por sus atenciones, gracias, embajador. Gracias, es una buena pregunta y muy apropiado. Antes de responder directamente, bueno, hablando de la historia, de la gran historia del PRI, bueno, PRI está en el Socialista Internacional con un partido irlandés, el Partido Laborista, aunque a mi juicio personal hay otro partido en Irlanda, Fianna Fáil, que es más parecido al PRI, que ha pasado, bueno, 70 años, más que 70 años en el poder en los últimos 90. Entonces, y también emergió en los años 30 y tenía en su constitución muchas cosas semejantes a la constitución del PRI. Entonces, yo creo que hay muchos ecos entre los dos partidos y quizás es una cosa que podemos avanzar, es cómo podemos acercar los dos partidos un poco más, a pesar de la relación que ustedes tienen con el Partido Laborista Irlandesa. Porque yo creo que hay muchos ecos y uno se ve una cosa en la otra que se reconoce. Respondiendo a la pregunta directa, bueno, primero, bueno, vamos a dejar los datos de la embajada al final de la reunión. Por favor, contáctenos. Segundo, ustedes están en contacto con Irlanda todos los días, porque estás comiendo nuestra comida todos los días. Los taquis, por ejemplo, una cosa famosamente mexicana, el sabor está hecho por una empresa irlandesa en Querétaro, llamado Kerry Foods. Bueno, el queso oaxaqueño lleva caseína irlandesa. Entonces, pregunta a tus vidas. A ver, ¿cómo están encontrando a nosotros diariamente? Estos 1,000 estudiantes mexicanos que están en Irlanda todos los años, queremos más. Entonces, a través de la embajada, sitio web de la embajada, a través de Education Ireland, te puedes encontrar más información hasta cómo se puede encontrar algunas becas y todo eso, que es muy importante. Yo creo que a nivel político podemos hacer un poco más para acercarnos. Yo creo que los dos parlamentos no tenemos los contactos suficientes, que también debe que ser parte de la respuesta. Y yo creo que tenemos, y es parte de mi tarea también, que hacer más cosas culturales. Sí, tenemos varios eventos culturales aquí para empujar y para dar más conocimiento. Pero el gran reto es que los empresarios mexicanos todavía miran demasiado arriba. Tengan que mirar a otros mundos, hacia Asia, hacia Europa, para el bien del futuro de México. Y yo creo que nuestro reto es asegurar que hay suficientes mexicanos que conocen a Irlanda y a Europa para apoyar a los
a los empresarios mexicanos en construir este puente que refirió antes. Y en esto habrá varios eventos a través del año, incluyendo tenemos un Cámara de Comercio irlandés-México aquí que está con varios eventos que creo que son maneras de abrir la puerta un poco más. No es una respuesta en completo, pero bueno, yo creo que pero es parte de la respuesta. Pero si alguna persona tiene una pregunta, bueno, específica, por favor, contáctenos por email luego y podemos responder con una respuesta individual a cualquier cosa. ¿Ahorita alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, perfecto. Sí, adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Samantha Ambrosio y bueno, yo creo contenido justamente de viajes, soy mexicana y yo viajé hace algunos años a Irlanda, justamente estuve en Dublín y una pregunta que tengo para ti es que esta parte, por ejemplo, los que nos dedicamos a la parte digital, que somos independientes, ¿qué oportunidades tendríamos en cuestión, por ejemplo, de visado o algo para poder tener una estancia más larga? Porque, por ejemplo, la estancia son desde 90 días. Hay algunas oportunidades mayores para nosotros los que somos independientes. Y otra pregunta también en esta parte de intercambios culturales, ¿qué es lo que se está haciendo como para que, por ejemplo, nosotros o la cultura mexicana también tenga como más voz por allá? Porque casi no como, bueno, estuve muy poquito tiempo realmente, pero casi no vi como esta parte. Y también de ustedes acá, ¿no? ¿De qué manera se acercaría, por ejemplo, para conocer más la cultura irlandesa, los mexicanos, acercarse más a creadores de contenido? Porque casi es un país que no se habla mucho, es Europa, es España, es Italia, es Francia, pero ¿crees que una limitante sea también la lejanía del país para visitarlo? Son algunas preguntas. Gracias. Okay. ¿Lo respondió? Bueno, gracias por las preguntas. Primero, por los que quisieran trabajar un poco en Irlanda, los que estudian ahí, para hacer maestrías o todo, tienen derecho a trabajar por 20 horas a la semana, sin problema. Entonces, los que estudian tienen ese derecho, es en la ley, y la mayor parte trabajan por más que 20 años. No me grabes esto, pero es la verdad. Tenemos un sistema de visados para el trabajo bastante generoso para los que quisieran estar ahí por más tiempo. Y quizás la mejor manera para ilustrar eso es que la población ha crecido por 30% en los últimos 25 años. Y eso por inmigración. Entonces, si alguna persona tiene unas habilidades que necesitamos en la economía, es bastante fácil conseguir un permiso de estar. Y en el mundo digital tenemos un ecosistema bastante amplio y se puede conectar, incluyendo hay algunas personas irlandesas trabajando aquí en el ecosistema digital en México que pueden ayudar, y quizás acercándote al Cámara de Comercio sería la mejor manera de ligar con esta gente. Quizás la pregunta un poco más difícil es cómo podemos conocer más a las culturas de ambos países. Y hay una responsabilidad compartida en eso. Y bueno, es difícil para nosotros como un país angloparlante. No tenemos los suficientes libros traducidos en español y todo eso. Es un desafío para nosotros. O no tenemos suficientes irlandeses todavía con el español que nos facilitan en quizás hablar por las televisiones y todo eso. Pero hay muchas cosas aquí que son irlandeses, que quizás ustedes no registran como irlandeses, y no es nuestro reto. Por desgracia, los Fontaines DC no tocaban hace una semana,
por motivos de salud del cantante, pero un grupo fantástico irlandés. Habrá más un grupo irlandés aquí al finales del mes. Reggie Snow, fantástico. Y hay más y más grupos aquí irlandeses. Yo creo que hasta 10 en este año. La embajada promueve intercambios culturales casi todos los meses. Entonces, sigan nuestras redes sociales, están ahí. Y en la fiesta de San Patricio, que es nuestra fiesta nacional, casi 10,000 personas participaban en las fiestas en Coyoacán, en un fin de semana. Entonces, pero una diferencia aquí que en otros países que he vivido. Hay muchas películas irlandesas, pero en el Netflix de ustedes o los canales de películas no se veían. Cuando yo vivía en África, había películas irlandesas fantásticas por la televisión todas las noches. Entonces, creo que tenemos más que hacer. Y México tiene que hacer más también fuera de los Estados Unidos. Es un reto para la diplomacia mexicana. Y yo creo que ustedes tienen una de las culturas más vibrantes del mundo, pero las historias sobre México, las narrativas están construidas por Hollywood y no son, para mí no es el México que yo conocí. Entonces, yo creo, y hay muchas películas mexicanas de calidad. Ustedes tienen que promover, ustedes tienen que ser dueños de sus historias y venderlos mejor, que es un reto para la diplomacia mexicana, pero también quizás para la sociedad y la política mexicana también. Pero es en mi interés como diplomático irlandés que México vendió México mejor en mi país y yo estoy a toda disposición de ayudar en esto. Estoy trabajando con la embajadora de México en Irlanda todos los días para mejorar nuestros esfuerzos en conjunto. Muchas gracias, embajador. Me parece que diste una gran respuesta a esa pregunta, porque sí, efectivamente, la hegemonía de Estados Unidos no nada más es como potencia, también es una hegemonía cultural y en México la padecemos porque estamos muy cerca de ellos y sí nos falta diversificarnos y sí nos falta alzar la voz para que esto sea una realidad. Te agradezco mucho las respuestas, embajador, y voy a ir a la última parte del segmento en donde vamos a hablar sobre cómo el embajador también fue responsable de la relación británico-irlandesa, con especial atención a la isla de Irlanda, y las implicaciones británico-irlandesas de las negociaciones del Brexit, así como de la promoción de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. Así que nos gustaría que nos hable un poco más de este proceso político que supuso el abandono del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea, que culminó con su salida el 1 de febrero del 2020. Esto para cerrar, embajador. Muchas gracias. Okay. Bueno, con Brexit se puede escribir muchos libros. Yo estuve encargado de nuestra oficina en Belfast en el momento en que los británicos comienzan ese proceso de referéndum. Y yo recuerdo algunos meses antes, justo después de las elecciones, encontré al asesor político del Partido Conservador para Irlanda del Norte en un bar en Belfast. Y yo dije, ¿qué pasó con las elecciones? Y dice, ganamos, por Dios. Porque ya tenemos que tener si me permite, una palabra que empieza con J y referéndum. Porque la idea fue no ganar las elecciones y utilizar los liberales como excusa para no darle el referéndum a sus ultras. Entonces fue un referéndum, bueno, no anticipado, no preparado y vaciado quizás en esperanzas, no vaciado en hechos. Y fue un problema inglesa, porque el Reino Unido es un país compuesto de, 4 naciones, pero los ingleses son la mayoría.
Y la política británica muchas veces es la política inglesa. En Irlanda del Norte, el no ganó. En Escocia, el no ganó. En Gales, el sí para salir, ganó con votos ingleses, de ingleses residentes en Gales. Pero, ¿por qué el Reino Unido tiene... Inglaterra es la parte más grande? Bueno, todo el referéndum ganó a nivel nacional por los votos ingleses. Entonces, dentro del referéndum había un problema político al fondo porque dos de las naciones dijeron que no. ¿Cómo se puede manejar esto en cuanto... porque no es un país federal, pero tiene elementos federales. En cuanto dos de los estados dicen que no y dos dicen que sí, había un problema de fondo de legitimidad interna. Segundo, el debate inglés no estaba consciente de las realidades de ser un país con una frontera territorial, porque fue un debate, en la manera literal, insular. Los ingleses piensan que viven en una isla, pero el Reino Unido no es una isla, es una península, con una frontera de 500 kilómetros con otro país. Una frontera que con 50,000 soldados no se pudieron blindar durante la guerra en Irlanda del Norte. Es imposible blindar esta frontera. Y no solamente sería la frontera entre Irlanda y el Reino Unido, sería la frontera entre el Reino Unido y el mercado único de la Unión Europea. Hay 2,058 cruces fronterizas oficiales entre el sur y el norte de Irlanda, en 500 kilómetros. En la frontera este de Europa, con Ucrania y Bielorrusia, hay más o menos una frontera de 500 kilómetros también, con 10 o 15 puntos de cruce. Entonces, es imposible blindar esta frontera. También esta idea que mencionó de Irlanda de ser irlandés o británico o ambas, necesitaba una frontera invisible por ser realidad. Y esto implicaba ser miembro de la Unión Europea. Y sí, ahí en la pantalla se ve una obra de arte. Yo lo tengo en mi casa aquí. Pero es una metáfora sobre las preguntas para Irlanda del Norte. Se ve los no irlandeses en este barco pidiendo que alguien les salvó, y el barco que está cerca es el Titánico. Entonces, esto fue la respuesta artística de un artista norirlandés de los desafíos. Y trabajamos, mucho con nuestros socios en Europa para sensibilizarles sobre los problemas para la frontera irlandesa. Trabajamos con la Comisión Europea en la procura de soluciones. Trabajamos con los Estados Unidos para influir los británicos, para moderar sus posiciones. Y recuerdo, esto fue en la época de Boris Johnson y su gobierno, quienes fueron un poco caóticos. Utilizamos nuestras relaciones personales con los funcionarios británicos formados en todas las negociaciones de paz y después del paz. Y fueron muy difíciles porque estos funcionarios eran amigos y a veces perdimos nuestras amistades. Pero al final logramos, una solución no perfecta, imperfecta, para Irlanda del Norte sigue siendo parte de la Unión Europea para
para mercancías. Salvaguardamos espacio para los trabajos entre los gobiernos de Irlanda del Norte y del Sur que fueran basados en leyes europeas. 278 diferentes áreas, 227 diferentes áreas de trabajo en conjunto, basados en leyes irlandesas. Salvaguardamos varios otros, espacio para derechos humanos, necesidad en que la Reino Unido sigue siendo miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, que fue muy, muy importante en el proceso de paz, en el acuerdo. Perdimos muchas cosas, perdimos buena fe, perdimos, tiempo para hacer otras cosas, porque todo el esfuerzo de nuestra diplomacia en 5 años fue enfocado en eso. Y durante el gobierno conservador perdimos este sentido que ganamos durante el proceso de ser socios. Y perdimos este sentido de ser socios en Europa, que fue muy importante. Somos iguales en Europa. Estamos trabajando en conjunto para hacer cosas como miembros de la Unión Europea. Hoy en día, cuando hay un problema, tenemos solamente el problema, no tenemos cosas en común para trabajar. Entonces, fue un momento muy delicado. Pero conseguimos este acuerdo. La política en Irlanda del Norte fue víctima de los desacuerdos. El gobierno de Irlanda del Norte casi no funcionó entre 2017 y el año pasado. Trabajamos con los partidos en Irlanda del Norte, trabajamos de una manera muy difícil con los conservadores para asegurar la reinstitución del gobierno de Irlanda del Norte en marzo del año pasado, que fue un día muy personalmente hablando, un día muy emocional ver el Parlamento ahí funcionando de nuevo. Y yo, antes de salirme para acá, yo tenía varias conversaciones secretas con el Partido Laborista del Reino Unido, preparándonos para el cambio de gobierno en Irlanda del Norte, para cómo podemos reparar los daños. Hablamos sobre diferentes, eso fue muy secreto porque obviamente antes de una elección no se puede hablar sobre estos temas. Cómo podemos reparar las cosas, cómo podemos volver a los principios que nos han servido bien antes del Brexit. Y mapeamos una serie de actos después de la llegada de Starmer a Downing Street. La llegada de Starmer a Dublín por un partido de fútbol entre los equipos nacionales de ambos países. Muy importante la diplomática de fútbol. Ustedes van a conocer esto durante el Mundial, el año que entra. Un cumbre con actos muy bien preparados y varias otras cosas. Y para terminar, el día de San Patricio, el 17 de marzo del mes pasado, había por la primera vez había una fiesta de San Patricio en Downing Street con el primer ministro, con nuestro embajador, con mucho Guinness y whisky para dar seguimiento a esta pista por mi lado izquierdo. Y esto fue la manera pública de representar una nueva etapa. Pero de verdad, perdimos 10 años. 10 años en que hubiéramos hacer otras cosas. Pero ya estamos. Y quizás para prepararme para una pregunta sobre los Estados Unidos, los cambios en los Estados Unidos ya implica que el Reino Unido tiene que acercarse más o de nuevo con la Unión Europea. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para cerrar ya el foro? Sí, adelante, por favor. Si me da su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Millán, mi esposa Marcela, venimos de Baja California Sur.
siglo XVI fue un gran filósofo, catedrático, un gran maestro, un gran escritor, músico, etc. Y él viajó por diferentes estados de la Unión Europea. Hoy en día existe una asociación llamada Erasmus que tiene como filosofía el apoyar, ayudar a los estudiantes con becas para que puedan conocer las diferentes culturas, los diferentes idiomas, etc. ¿Qué posibilidades hay de que a través de la embajada se pueda apoyar a los estudiantes para que puedan obtener estos recursos o este tipo de becas y puedan conocer Europa y sobre todo el nivel cultural, pero más importante el idioma, que es fundamental hoy en día para la preparación académica de los jóvenes? A mí me gustaría también preguntar sobre todo qué hace con las personas de edad avanzada en su país, porque aquí las vemos tiradas por todos lados. Y bueno, aquí está la licenciada Lucía Ramírez, que está en atención a adultos mayores del Comité Nacional del Partido. Entonces eso es muy importante y yo lo estoy empezando a trabajar en teorema ambiental, porque hay que recordar que tú y yo somos un recurso humano mexicano no renovable, hay uno como nosotros. Entonces, ¿cómo ayudamos para que las personas de edad avanzada y te ayudemos también para hacer toda una estrategia que seguramente ya la tienen ustedes en su país? Gracias, Wendy. Embajador, 2 preguntitas y ya. Bueno, sobre esta pregunta de Erasmus, bueno, sí, tenemos becas para los que quisieran estudiar a tercer nivel. Y como comenté un poco antes, a través de la embajada podemos mandar los datos. Es una buena pregunta. Una tarea que me voy a hacer es hablar con mis colegas europeos si podemos promover un poco más como 27. Pero esto va a tardar un poco en la construcción, pero es una buena pregunta y quizás utilizando la posibilidad de este nuevo acuerdo renovado, quizás es un momento para empujar eso. Bueno, en la posición de las personas de tercera edad, bueno, es un poco diferente en Irlanda. Primero, porque votan, y votan en números. Entonces, todos los partidos políticos están muy conscientes del voto gris, como digamos. Por motivos demográficos, no tenemos muchas personas de tercera edad en relación con lo demás de la población todavía. Pero personas de mi edad vamos a ser los viejos del futuro. Y no hay suficientes jóvenes para asegurar nuestro futuro. Entonces, hay un debate muy importante, cómo podemos pagar las pensiones en el futuro. Y por este motivo, estamos cambiando la edad de la jubilación, políticamente muy difícil. Por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, tuve que salir a las 67. Hoy en día tengo derecho de salir a las 67, pero puedo seguir hasta las 70. Esto es un cambio. Y el gobierno ha creado varios fondos de inversión para asegurar que hay fondos para las pensiones. Tenemos problemas ya con el sector de salud también, porque hay más demanda. Las personas con mucha edad están haciendo más demanda y tenemos que preparar, por ejemplo, las enfermeras y los doctores para asegurar que tenemos personas en el sistema para cuidarles. Y esto está ligado con nuestra política de inmigración, porque nuestros doctores irlandeses emigran para Australia para mejores condiciones, mejor tiempo también. Entonces tenemos que importar
a doctores, enfermeras de otros países, por ejemplo, de África. Y esto implica problemas para nuestra diplomacia, porque no podemos robar sus doctores, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar para formar doctores, para formar enfermeras en África, y esto es parte de nuestra ayuda al desarrollo. Estamos fortaleciendo sus sistemas, pero por nuestro interés también. Entonces, es una cosa muy complicada, pero al final el voto gris cuenta. Pues, señor embajador, muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta por ahí, me gustaría… sí hay, ok. Adelante, por favor. Mi nombre es María del Rosario García Gómez. Yo tengo una asociación civil y pues dignamente, o sea, yo me siento muy orgullosa desde mi juventud de haber pertenecido al Partido Reformista. Quisiera darle las gracias por estar aquí y hacerle solamente una pregunta. Mire, yo como ama de casa, porque muchas de nosotras independientemente que tengamos una profesión, somos amas de casa, madres de familia, tenemos hijos y muchos no tenemos los medios para que nuestros hijos accedan siquiera a una buena computadora. Nuestro último presidente del partido, que fue el señor Peña Nieto, dijo computadoras a todos los niños. Okay. Qué bueno, desgraciadamente nos cambian la reforma educativa y todo se viene para atrás. Porque ahora los niños aquí hay que saber por qué el post de Rosario Tijeras y nada de lo demás. Entonces estamos, considero nosotros, pues mal en ese tema. Pero yo quisiera saber que allá en su país, para nosotras, las mujeres de organizaciones civiles, cómo nos podemos desarrollar, cómo podemos participar nosotras en apoyar, como lo dijo la compañera independiente y como lo dijo el otro señor que acaba de tener la palabra, pues en becas para que nuestros hijos, nuestros compañeros. Yo en mi asociación, pues actualmente tengo un padrón de 1.500 personas. Me gustaría que algunos de ellos, pues sí, pudieran asistir a estos eventos, que vengan, que tengan esa formación académica, esa grandeza que se necesita. Usted dijo algo muy importante que siento que me gusta, la religión. Nosotros somos, o por lo menos yo, muy creyente, muy respetuosa de la religión. Su acuerdo de paz fue firmado en un día muy especial para nosotros los católicos. Entonces yo quisiera saber conocer ese tema, si hay posibilidades o no, si se puede ingresar pues a ese tema más adelante. Sabemos las necesidades, pero como dijo nuestra compañera, pues aquí nuestras calles sí están inundadas, no solamente de gente adulta tirada, jóvenes también. Es un mal panorama. Sí, quizás todos. ¿La otra pregunta cuál es? ¿Por acá? ¿Qué soluciones han trabajado con el gobierno de Keir Starmer respecto al tema del Brexit, a los problemas que sucedieron debido al Brexit? Gracias. ¿Y atrás? Sí, luego voy hacia la izquierda. Ajá. ¿Qué opinión tiene usted, señor embajador, respecto a la política arancelaria que está imponiendo Donald Trump a diversos países del contexto mundial? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor, por favor, adelante. Adelante. Soy el licenciado Alejandro Solís, del Colegio de Nacional de las Naciones Americanas. La pregunta sería, ¿podría usted describir en forma breve cómo influyó la entrada de Irlanda en este concepto monetario del euro? ¿Cómo les permitió planear una actividad muy dinámica? Porque recientemente ustedes han sido una de las economías europeas más dinámicas de mayor crecimiento y al parecer la dinámica europea continental no les afectó mucho aún con el Brexit y eso tiene mucho una dependencia no solo en política monetaria sino también en la dinámica de los transportes de negocio. Eso sería muy interesante porque nos podría
Muchas gracias. Adelante, embajador. Bueno, espero responder a estas preguntas diferentes de una forma bastante breve. Referente a la sociedad civil, incluyendo espacio para las mujeres, bueno, para mí, bueno, una sociedad civil y la participación ciudadana es fundamental en cualquier país. Es parte de la red de legitimidad que un país tiene. En Irlanda tenemos, bueno, miles y miles de organizaciones, incluyendo para la mujer, vinculado con varios diferentes temas, incluyendo la educación. Y quizás es en parte también una parte de la respuesta a la última pregunta. Para nosotros, la apuesta por la educación que hicimos hace 60 años fue muy importante. Antes de los 67 no había derecho a la educación secundaria. Después sí, y hoy en día somos el país en Europa con el nivel más alto de participación en educación tercera, universitaria. Entonces, quizás podemos construir más vínculos entre la sociedad civil aquí y Irlanda, con énfasis en este tema. Y también muchas de las sociedades civiles en Irlanda, sus raíces están en varias diferentes religiones, incluyendo el católico, y otras basadas en otras. Pero no importa el base, son los hechos que están más importantes. Quizás luego podemos hablar para conseguir tus datos para hacer un intercambio. Pues el Brexit, la mayor parte del trabajo fue hecho antes de llegado de Keir Starmer. La parte técnica. Trabajamos muy a profundo con la Unión Europea. Trabajamos, y también estoy respondiendo a las preguntas sobre los Estados Unidos. El comisario para Brexit es hoy en día el comisario para los aranceles. Entonces, y se puede decir que quizás este gobierno de los Estados Unidos están haciendo un Brexit también del World Trade Organization, de los acuerdos post Segunda Guerra Mundial. Es un tipo de Brexit. Entonces, este comisario ya está bien experimentado. Gracias a las negociaciones técnicas para definir soluciones políticas a problemas muy difíciles. Lo que llegó de Keir Starmer significa fue el cambio en la parte humana, que también es muy importante, porque los dos lados, el lado europeo y el lado británico, en este momento difícil de 10 años, bueno, las relaciones personales fueron pésimas, dañados por los desafíos de las negociaciones. Y es muy probable que en los próximos 2 o 3 años, en este nuevo mundo que está en construcción, un Estados Unidos más cerrado que antes, que habrá más problemas humanos también. Y hablando de Irlanda y México, bueno, nosotros dos tenemos diásporas de 40 millones de personas en los Estados Unidos. El diáspora de ustedes, un poco más joven que el diáspora de nosotros, pero nuestras políticas para las diásporas, tenemos que conceber nuevas maneras los daños humanos, porque si tenemos irlandeses MAGA o mexicanos MAGA, quizás sus actuaciones serían en conflicto con nuestras políticas nacionales. ¿Cómo podemos negociar, manejar estas dificultades? Para nosotros estamos desarrollando ahora mismo un nuevo político para nuestra diáspora, con un enfoque a los Estados Unidos, como un parte de nuestra respuesta nacional. Irlanda somos
el país con el mayor surplus per cápita con los Estados Unidos. Estamos per cápita, superávit per cápita. Estamos muy expuestos a ellos. Somos el sexto país investidor en los Estados Unidos. Necesitamos el TEMEC, porque nuestros empresarios ahí están expuestos a todas las cadenas de valor de producción que ustedes. Somos el comprador mayor de aviones Boeing en el mundo. Y alquilamos estos a aerolíneas aquí. Pero entonces, ¿cómo ustedes necesitamos relaciones con los Estados Unidos? Con la menor fricción posible. Y la pregunta política es una pregunta técnica, es una pregunta humana, es cómo podemos maniobrar la situación para disminuir los daños a corto plazo, para resolver los problemas de confianza por parte de los empresarios, porque hay una huelga de inversión, no solamente aquí en México, pero en todo el mundo, por toda esta incertidumbre. Entonces, tenemos que diversificar. 30% de nuestro comercio está con los Estados Unidos. Ustedes 80%. Tenemos dos. No tenemos más remedio que diversificar. ¿Cómo podemos hacer eso sin influir de una manera que nos toca en esta pregunta aranceles? Es una pregunta bien difícil. ¿Y cómo podemos construir nuevas alianzas y mantener ojo a algunas cosas muy importantes que yo creo que México y Irlanda comparten? Un mundo de reglas, un mundo multinacional, con instituciones multinacionales que nos protegen. ¿Cómo podemos proteger nuestros valores en un mundo quizás un poco más blanco y negro? ¿Y cómo podemos aguantar los problemas económicos en corto plazo para asegurar que sobrevivimos por el tiempo, políticamente como socialmente? Es un problema muy político en todos los países, porque una guerra económica significa problemas por cualquier gobierno, que quizás es una oportunidad por un partido opositor, pero también hay siempre este diálogo entre políticos de oposición y la necesidad nacional que es para ustedes, es en nuestro país también. ¿Y cómo podemos asegurar que en este dialéctico en que estamos, que en nuestro caso la Unión Europea sigue operando como 27, no andamos divididos? Y ustedes, ¿cómo ustedes pueden combinar mejor con Canadá, que tiene un presidente con pasaporte irlandés, tengo que destacar? Pero otro miembro de nuestra diáspora, o con la Unión Europea. Yo creo que no hay respuestas, pero yo creo que estamos en el momento de refinar las preguntas y definir las estrategias para los de corto plazo, para asegurar que en mediano, largo plazo estamos en mejores condiciones. Y yo creo que un problema compartido es que hay tanto ruido, hay tanta luz, hay tanta por parte de los Estados Unidos que nos corta el tiempo para hablar con otros o sobre otros temas. Y tenemos que mantener un ojo sobre los otros problemas, el clima o otras cosas. Hay un gran desafío que Washington sería como un imán para toda nuestra energía política, económica durante los próximos años, que vamos a perder vista a otras cosas. Y es importante no olvidar que hay otros problemas
quizás a mediano o largo plazo más graves que las aranceles. Disculpe, fue una respuesta bastante larga, pero yo creo que es un tema muy importante. Muy bien, muchas gracias, embajador. Yo quiero invitarles, darles las gracias a nombre del presidente Alejandro Moreno por estar aquí acompañando esta importante conferencia. Como veo, me da mucho gusto ver interés. Como bien dijo Elsa, vamos a estar generando este tipo de pláticas. Elsa, me dijiste una vez al mes aproximadamente, lo vamos a estar procurando así y vamos a estar invitándolos a todos ustedes para que ustedes mismos inviten a más personas y nos hagan favor de que llegue a más gente este tipo de conferencias. Ahora… Perdón, Sofía, perdón, les aviso de una vez. El próximo evento que tenemos de los diálogos es muy importante porque invitamos a representantes de las Naciones Unidas, de Migraciones, de ACNUR, Refugiados y de Derechos Humanos. Entonces vendrán los tres juntos y estoy segura que los temas que se van a tocar son muy importantes para todos. Entonces, de una vez les invitamos y ya luego les pasaremos la fecha exacta. Perfecto. Gracias mil. Muchas gracias, Elsa. Y por favor, acompáñenos a darle un reconocimiento a este gran embajador, gran negociador que nos ha puesto la vara muy alta sobre ejemplos de cómo a través del diálogo muy complicado pudo participar en 2 momentos de la historia de Irlanda en donde su contribución fue fundamental y creo que nos deja muchas lecciones. Así que, embajador, te vamos a dar este pequeño reconocimiento y nuevamente te damos las gracias a nombre del presidente Alejandro Moreno Cárdenas y a ustedes les doy las gracias por su asistencia.